Amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy día viernes 29, mi nombre, Alberto Valla, que en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. El día de hoy vamos a analizar con Rosa y con Mónica el mensaje presidencial, el mensaje a la nación. Lo mismo de siempre. El narrador de cuentos, los cuentos elaborados, las frases vacías, las palabras demagógicas sin sustento, acciones mismas de una rutina permanente, promesas, objetivos poco claros, objetivos generales que nunca han sido cumplidos a través de un año de gobierno. La idea fuerza de este señor que ahora insurge a darnos clases de pedagogía moral en la nación es la victimización, la confrontación permanente y el argumento ciertamente aburrido de la discriminación que él siempre ha hecho gala por sus orígenes y por sus limitaciones, de las cuales en este programa, conjuntamente con Mónica y con Rosa, hemos hablado permanentemente. ¿No? Solamente una aclaración antes de entrar con Rosa, con Mónica, que los logros económicos que él exhibe en este momento dentro del mensaje presidencial como propios son consecuencia del sistema económico que este señor Pedro Castillo busca cambiar todos los días y eliminar con su mentada nueva constitución política del Estado. El error permanente de este gobierno sin rumbo que nos está llevando a la más grave crisis en la historia republicana. Rosa, muy buenos días, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Alberto, muy buenos días, Mónica. Todavía con el sentimiento patrio, ya saben que yo estoy en una lucha permanente conmigo misma para no bajar el ánimo. Yo creo que el Perú es más grande que sus problemas y en ese sentido trato de mantenerme emocionalmente bien. Sí. Para no sucumbir, porque realmente son demasiados meses desde que empezó esta gran crisis en el Perú que parece no tener solución. Así que con ese ánimo yo todavía puedo decir hoy 29 de julio, feliz Día de la Patria, 201 años de declaración de la independencia. Así que un abrazo para todos nuestros amigos que todavía creemos que podemos construir esa patria que nos merecemos. Claro que sí. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Felices fiestas patrias. Estamos todavía celebrando el día de nuestro aniversario patrio. Quisiera enviar un saludo muy especial, como siempre, para los niños, para los jóvenes peruanos que se encuentran en el Perú y en el extranjero. La alegría, mis queridos niños, la sonrisa de ustedes es lo que a nosotros nos alegra, nos ilumina y nos da fuerza para seguir trabajando por este Perú al que todos amamos. Entonces, hoy día vamos a tratar algunos temas serios, pero al mismo tiempo siempre nos encontrarán optimistas, a Rosa, a Alberto y a mí, Mónica, para seguir trabajando por ustedes, porque ese no solamente es nuestro deber, sino también es nuestro derecho, el de estar contentos, felices, para seguir trabajando y para seguir teniendo logros desde donde nos toque estar. Un abrazo patrio para todos ustedes. Claro que sí, si no estuviéramos optimistas con toda la situación que estamos viviendo, ¿dónde estaríamos? Vamos a iniciar pues entonces el resumen, el análisis del mensaje presidencial de Pedro Castillo. Empezamos con Rosa. Rosa, ¿qué tal? A ver, mira, yo creo que ha sido un mensaje a la nación en el cual quienes lo han escrito, porque evidentemente se nota que hubo muchas manos en este
documento que al final aparentemente nadie se preocupó de integrarlo bien, y en este collage, ¿no? De haber pegado y pegado y pegado y pegado probablemente lo que ha sido entregado por los sectores, en el mensaje que nosotros ya podemos percibir, hubo más que confrontación, yo creo que victimización. Yo creo que se ha apelado a la victimización, pero a una victimización yo creo que bastante mal manejada, porque incluso para victimizarte tienes que exhibir argumentos sólidos que lleven a la gente a justificar tu mensaje. Creo que no se ha dado. Estoy haciendo un primer análisis general a todo el mensaje. E incluso quisiera empezar un poquito antes con el tema del mensaje del cardenal dado en el momento del Te Deum. Realmente me ha llamado la atención escuchar a Castillo, el cardenal Castillo, prácticamente pedirle a Pedro Castillo que renuncie, pero a favor de Dina Boluarte. No era un terminen con esta historia, no, era incluso en esa comparación ofensiva, creo yo, entre Pedro Castillo y Dina Boluarte con San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Que uno se da cuenta de que no era capaz y entonces le cede al otro. Perdón, cardenal Castillo, sabemos que usted es pro caviar, pero esto ya de querer prácticamente llevar a la señora Boluarte a el cargo de la presidencia de la República, un momentito, yo creo que la mayoría de peruanos, o muchísimos peruanos, estamos convencidos de que la señora Boluarte sería más de lo mismo o quizás peor. Entonces, empezando desde el Te Deum, tú ves ya cómo es que cierto sector que suele encaramarse al gobierno sin haberlo ganado, ya trazaron esa ruta y está clarísima. ¿Ya? Clarísima, o sea, la idea ahorita es poner a Dina Boluarte en la presidencia de la República. Y luego tienes a un Congreso que, si bien es cierto, recibe a Pedro Castillo, pero digamos, obviando su deber constitucional, muchos se han retirado o han pretendido no escuchar el mensaje, lo cual me parece una actitud muy poco democrática por parte del Congreso de la República y muy poco respetuosa de la Constitución. Hay un momento para confrontar y hay un momento en el que la Constitución te obliga a escuchar. El mensaje presidencial es un acto obligatorio. Mal creo que han hecho quienes no han asistido o quienes se han retirado, porque están incumpliendo el mandato constitucional de escuchar el mensaje presidencial. Y mal Pedro Castillo, porque en lugar de ir a presentar el diagnóstico claro de la situación del país y todo lo avanzado, empieza con un rosario de letanía permanente en el cual él es la víctima de los políticos, de la oligarquía, de los medios, de todo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de él? Yo creo que y el cierre creo que estuvo también bastante malo, porque independientemente de lo que el presidente de la República haya dicho en su mensaje, hay canales constitucionales para llamar su atención, para criticarlo. Creo que ese alboroto que se dio al final de la sesión ayuda a Pedro Castillo en su discurso de víctima. Entonces, creo que lo último que debemos hacer es darle más balas a Pedro para que hable de discriminación, de victimización y de maltrato permanente. En líneas generales, ese es mi primer análisis. Claro que sí, gracias Rosa. Bueno, sabemos que la victimización ha sido constante y permanente en el gobierno de Pedro Castillo, quien enfrenta investigaciones fiscales en solamente un año de gobierno, 2 mociones de vacancia y 60 ministros en su haber, 4 de ellos censurados en solamente 12 meses, en el saldo de este mal llamado gobierno del pueblo. Por eso la renuncia y la vacancia presidencial siempre han estado planteados como posibles soluciones a este gravísimo problema de ingobernabilidad que tenemos. Mónica. Sí, yo creo
que va a ser muy difícil para Pedro Castillo volver a salir a la calle, porque la gente le gritaba su indignación. No sé cómo hará hoy, 29 de julio, para salir a la calle, porque el pueblo está indignado. Sí. Yo quisiera, a ver, por ejemplo, que tal vez nos están escuchando algunas madres de familia, algunos padres de familia, supongamos que en nuestra casa uno de los cónyuges ha faltado al otro, ¿verdad? Alguien en la pareja lo acusan de haber faltado el respeto al otro, supongamos, ¿no? Entonces, se presenta el cónyuge y en lugar de dar las explicaciones por esa supuesta falta de respeto, por esa supuesta falta, empiece a hablar pues de las cortinas y bueno, ya limpié el piso y por si acaso he comprado una tetera. Oye, un momentito, hay aquí algo que tú tienes que explicar antes que pasemos a hablar de otros temas. Y eso es lo que ha sucedido con el señor Pedro Castillo, que está exhibiendo una enorme falta de respeto por el pueblo peruano, porque él cree que no tiene el deber de explicarnos, de darnos una respuesta a esas acusaciones tan serias de la mala utilización de nuestros recursos públicos, del enriquecimiento de su familia, de las decisiones que toma su familia respecto de obras públicas que se financian con nuestro dinero. Él ha llegado a hablar de derecho ambiental, cosa que no es que no sea importante, lo que pasa es que se está esperando explicaciones sobre el mal uso, el robo de nuestra plata. Él llega a hablar de derechos ambientales, llega a hablar de puentes, llega a hablar del cambio de los ministros. Nadie dice que eso no sea importante. Todo eso es importante, pero hay algo que debió hacer primero. Y no basta con decir que se va a someter a la acción de la justicia. No, señor. Él tiene que explicar, y ojo, que omitió algo de su mensaje que estaba escrito, en el cual instaba supuestamente a quienes están buscados por la justicia para que se entreguen, ¿no? No instó al Ministerio del Interior para que capture cuanto antes a los fugados, a sus sobrinos, al ministro Juan Silva, no. Lo primero que él debía llegar y explicar eran las razones por las que él permite que una señora que se hace llamar su hija se presente en una comunidad de Cajamarca y ofrece obras públicas. Tiene que explicar las razones por las que sus cuñados le depositan dinero al supuesto dueño de una empresa que yo creo que es más bien el testaferro y está recibiendo allí parte de su pago, ¿no? Entonces, si él no explicaba eso, en realidad todo lo que ha dicho no tiene razón de ser. Yo creo que eso hubiera sido comunicado a tiempo por la presidenta del Congreso. Señor presidente de la República, lo esperamos en el Congreso el 28 de julio a tal hora, pero lo que nosotros necesitamos como representantes del pueblo es que usted explique, ¿no? Nos diga cuál es la respuesta que usted tiene frente a las 5 acusaciones que tiene por resolver en el Ministerio Público. Cierto, no ha deslindado responsabilidades respecto a los supuestos latrocinios de su familia, de su entorno, en ningún momento. Tiene 5 acusaciones fiscales y ciertamente un 75%, Mónica, de desaprobación nacional de acuerdo a todas las encuestadoras, ¿no? Castillo cumple un año de gobierno marcado por escándalos terribles que no ha sabido en ningún momento ni solucionar ni responder por su incapacidad, evidentemente, para elegir a sus colaboradores, que en verdad han sido desastrosos. 60 ministros en un año, que ha generado primero un desconcierto nacional y luego un copamiento que ha tenido paralizado al país. Rosa. Yo discrepo con respeto de ambos, porque el mensaje a la nación, el mensaje de 28 de julio, se hace por mandato constitucional y no responde a lo que la representación nacional cree o lo que nosotros creemos que él debe decir. Esto está en el artículo 118.7 de la Constitución y ahí está bien claro que el mensaje a la nación es para dar cuenta de cómo está el país en los temas de gobierno, no en sus temas personales. No digo que sus investigaciones, tiene 5 investigaciones,
lamentablemente por el 117 de la Constitución, no van a convertirse en acusaciones nunca, a menos que ese artículo cambie. O sea, de una investigación preliminar no se va a poder avanzar más porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, él tenía que haber dado un diagnóstico claro de cómo está recibiendo el país en lugar de hacer toda una lista de lavandería de ofertas. Así que ahí creo que al inicio de su mensaje, no es que creo, al inicio de su mensaje habló con respecto a, saludó al Ministerio Público y dijo que iba a responder a todas las investigaciones que según él injustamente se le está haciendo. Más allá de eso, no correspondía en el mensaje a la nación que él dé una explicación detallada de esas investigaciones porque constitucionalmente no corresponde. Realmente habría incurrido incluso en una infracción constitucional si es que si es que se refiere a temas por los cuales la Constitución no lo llama para 28 de julio. Sí creo que él debería dar esa explicación en otros espacios y debería hacerlo lo más pronto posible. En lugar de culpar a la prensa, que tampoco es que sea gratuito porque tenemos en el Perú un gran sector de la prensa que no hace prensa, que no informa, sino hace propaganda, pero no corresponde pues que el presidente de la República vaya a victimizarse de la prensa en un mensaje a la nación. No es el espacio. El espacio es para otro tipo para informar al país sobre el desarrollo de las políticas públicas implementadas, ni para hablar de sus procesos judiciales, ni para victimizarse de la prensa, ni para decir que están atacando a su familia. No es el espacio. El Congreso de la República no es el espacio para dar ese tipo de explicaciones. Él debe hacer eso sí frente a la prensa en lugar de victimizarse con ella. Ahora, en el mensaje que Pedro Castillo ha dado, sí hay temas a los cuales quisiera referirme y que definitivamente han llamado mi atención y me preocupan. Y es que ha anunciado una larga lista de megaproyectos que serían ejecutados en la modalidad G2G, gobierno a gobierno. Incluso dijo que ya estaba en conversaciones con las embajadas, no dijo de cuáles países, pero dijo de los países que deberían hacerse cargo de estos megaproyectos y mencionó varios, todos por encima de la centena de millones. Entonces, ¿qué me preocupa? Que si esta va a ser la modalidad de trabajo que va a implementar el gobierno, esta modalidad gobierno a gobierno, G2G, no tiene control. No puede controlarlo. El Congreso no controla la Contraloría, tampoco el Ministerio Público, porque tienen una suerte de blindaje diplomático, en el cual los funcionarios, por ser precisamente convenios de gobierno, se acogen a la inmunidad diplomática y no responden a ningún tipo de investigación. Y hay muchísimas obras que se han hecho con esta modalidad en la reconstrucción que han terminado siendo un escándalo de corrupción y sobre los cuales no se puede avanzar prácticamente nada porque tienen blindaje. Me ha preocupado muchísimo ese anuncio de Castillo porque realmente estaría abriendo la puerta con un gobierno que tiene serios cuestionamientos por temas de corrupción, estaría abriendo la puerta a algo muchísimo más escandaloso, ¿no? De momento, este es el análisis de uno de los puntos, porque hay otros que quisiera seguir comentando en los siguientes minutos. Sí, claro que sí. El artículo 118, inciso 7, habla específicamente respecto a los mensajes presidenciales anuales, en las cuales se expone detalladamente la situación de la República y las mejoras y las reformas que el presidente de la República considere necesarias para su consideración por el Congreso de la República. Así es. ¿No es verdad? Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo, Rosa. Mónica. No, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que el tema de los actos de corrupción son temas de gobierno. Y si por algo se ha caracterizado este año de gobierno del señor Pedro Castillo, es por sus actos
de corrupción. Nadie le pide que dé una explicación sobre su número de expediente y las manifestaciones que están brindando los colaboradores eficaces, pero sí, para darle al menos una señal de tranquilidad al país, debió dar algunas explicaciones. El pueblo se hubiera quedado mucho más tranquilo. El pueblo está indignado. Y yo creo que los políticos tienen que saber recoger esa indignación del pueblo. Indignación, o mejor dicho, a veces confunden la palabra dignidad con odio. No, dignidad es, el pueblo necesita saber que es respetado por sus gobernantes, por sus congresistas, por quienes hacen uso de la palabra por ellos en la política. Si nosotros no sabemos reconocer la indignación del pueblo, yo creo que estamos también yendo por el camino equivocado. A mí me parece que el tema de la corrupción ha sido tratado así como si se tomara un helado y no pasó nada, cuando lo que está fallando en el país principalmente es el tema moral. Y es por este tipo de cosas de, bueno, no, la corrupción política, que Pedro Castillo pues se pasea en nuestras narices, robando a diestra y siniestra, mientras el pueblo sigue muriéndose de hambre, mientras la canasta básica familiar sigue subiendo de precio. Hablando de los temas de corrupción, efectivamente, hoy día se ha paseado hablando de algunos temas que seguramente yo imagino que algunos economistas, algunos conocedores, pues le refutarán en su momento, y acá vamos a hacer algunos. Dijo, por ejemplo, que hay 8.000 millones de soles en obras paralizadas y que está coordinando con las constructoras y con las embajadas a las que de los países a los que pertenecen estas constructoras para que se retomen las obras. Nadie le ha dicho a este presidente de la República que cuando una obra está paralizada por culpa del ejecutor de la obra, por culpa del constructor, lo que tiene que hacer es resolver, es decir, hasta ahí llegó ese contrato para contratar a otro ejecutor de obras que pueda continuar con la construcción de ese puente, de ese camino, de ese centro de salud. Nadie se lo ha dicho a este presidente, no se preocupa por tener a los asesores correctos. Dice además, bueno, además del sobrevaluado tema ese del gobierno que ha servido siempre para robar, ¿no? Ahora nos dice que ya tiene un acuerdo con el gobierno chino, ¿no? Para ejecutar obras en el megapuerto de Chancay por $3.200 millones. Pero ya tiene el acuerdo. O sea, van a ejecutar obras por $3.200 millones sin licitación, a dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque él se reúne con funcionarios chinos, y ya sabemos que los funcionarios chinos no solamente estafan a los pobladores de Tacna, de Moquegua, de Arequipa, de Huánuco, de Junín, de Ayacucho, de Cusco. Todo lo que estoy diciendo es verdad y está documentado. Todas las denuncias por estafas que tienen los funcionarios de las empresas estatales chinas en el Perú, ¿no? Como si no supiera eso, ya fue y se reunió con los funcionarios de la embajada china para que los chinos vengan a ejecutar $3.200 millones de sobornos más en el Perú. Estas cosas indignan, ¿no? Y bueno, y luego ha hablado de temas que realmente a veces hay que reír para no llorar, pero dice que va a fortalecer en materia judicial algunas especialidades referidas a la investigación criminal y delitos cometidos en flagrancia, ¿no? O sea, parece que se está riendo de nosotros. Hemos visto el video en el que su cuñada flagrantemente ofrece obras públicas sin que ella sepa siquiera si ya se convocaron o no, ¿no? Y ahí, o sea, parece un chiste eso, ¿no? Bueno, y otro tipo de cosas. Las que realmente a mí me termina dando un poco causando sorpresa, el cinismo del señor Pedro Castillo. Sí, claro, siendo muy débil y muy impopular, no solo está destruyendo al Estado, sino también las palabras que él pronuncia, las promesas son absolutamente demagógicas. La gente ya sabe que lo que habla Castillo no tiene peso, no tiene sustancia, no tiene fundamento. Pedro Castillo tiene 51 promesas de gobierno a lo largo de este año, y según un diario de comunicación, y no las ha cumplido bajo ningún término ni ninguna posibilidad, Rosa. Sí, pues desgraciadamente es así. Sin embargo, mira, Alberto y Mónica, nosotros tenemos
más de un año de programa, por lo tanto estamos antes de que Pedro Castillo empiece con su gobierno. De hecho, hemos seguido todo su año de gobierno. Y la pregunta es, desde acá exigimos celeridad en sus procesos, que haya severidad también con respecto a los crímenes que supuestamente ha cometido, pero la salida siempre tiene que ser constitucional. Y hay algo que sí me preocupa, que tanto un lado, que puede ser minoritario, y el otro, que es mayoritario, ambos nos atribuimos a hablar en nombre del pueblo. El gobierno del pueblo, y el pueblo quiere nueva constitución, y el pueblo quiere, no sé, y del otro lado igual, el pueblo quiere. O sea, creo que un ratito también, ¿ah? O sea, respetemos al pueblo. Ninguno de nosotros, ni Pedro Castillo, ni ningún congresista, salvo los congresistas que representan a la nación, pueden hablar por quienes representan, pero los demás creo que hay un exceso en atribuirnos todo el tiempo la voz del pueblo, ¿no? La voz de Dios, es la voz del pueblo. Entonces, digamos que todo el año hemos estado permanentemente llamando la atención por los cambios, por las designaciones y las rectificaciones de ministros. Por Dios, ha sido... eso no tiene precedente en la historia de la República. Todo el año ha estado caracterizado por nombrar a personas que, según Pedro Castillo, traicionan su confianza y que los tiene que cambiar. Pero por favor, es él el que los designa. Que te traicionen una vez es culpa del traidor. Que te traicionen dos, ya, puede ser culpa del traidor. Pero si te traicionan 3, 4, 60 veces, entonces ya es tu culpa. No son los traidores, eres tú quien elige traidores, por lo tanto la responsabilidad ya es tuya, ya es del presidente que hace esas designaciones. Entonces, creo que mucho discurso de víctima y no está dándose cuenta de cuál es la responsabilidad que tiene Pedro Castillo como presidente de la República. Pero ¿a qué iba con toda esta larga introducción? Es básicamente que nosotros hemos estado criticando, pero ¿cuál es la alternativa? Ya, este gobierno debe terminar, entonces que se vaya Pedro Castillo y la alternativa es que venga Dina Boluarte, que asuma la señora Boluarte como lo están pidiendo a gritos cierto sector político que no gana elecciones pero que gobierna. Desde mi modesto punto de vista, la señora Boluarte sería igual o peor. No. Entonces, el Congreso no avanza con la denuncia constitucional que tiene la señora Boluarte. La han recién designado a un congresista de izquierda. Se está cuestionando la designación de este congresista de izquierda, el congresista Raimundo. Entonces, no va a avanzar. Y si no avanza eso, y tampoco pareciera haber voluntad política por parte del Congreso para impulsar una vacancia, ¿no? Todos dicen no hay los votos, no hay los votos, no hay los votos, y tampoco han querido hacer la reforma constitucional del artículo 117 para permitir una investigación completa. Entonces, ¿cuál es la salida, Alberto, Mónica? Sí. Realmente los pobres cada vez más golpeados, cada vez más excluidos, el país cada vez más desigual, la burocracia estatal cada vez más incompetente, y nosotros vamos a seguir y seguir en la crítica, pero ¿cuál es la salida? Desde nuestro espacio, en el Día de la Patria, ¿cuál es la alternativa que nosotros podemos siquiera sugerir o por lo menos poner en la discusión, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿La elección anticipada? Ok, vamos a elección anticipada, que se vayan todos. Hay partidos políticos fuertes ahorita que sean capaces de impulsar líderes que respondan a los desafíos de nuestra patria en crisis. El sistema electoral es sólido, es confiable. Realmente creo que vivimos una situación en la cual, por la experiencia que traigo también de situaciones de conflicto, uno debe mantener la mayor tranquilidad posible
porque de lo contrario nos vamos a hundir mucho más al fondo todos. Sí, claro que sí. Mónica. Ya. Bueno, yo no creo que solamente los congresistas tengan derecho a referirse al pueblo. Ellos son los representantes del pueblo. El pueblo somos nosotros. El pueblo soy yo. Yo puedo decir lo indignada que estoy. Y además, no sé por qué desde que Pedro Castillo utiliza indiscriminadamente la palabra pueblo se ha convertido en una mala palabra, no es una palabra tan bonita. El pueblo somos nosotros. ¿Por qué no vamos a manifestarnos indignación? Y dígame si alguien en estos momentos, creo que ni siquiera los perulibristas están contentos con la forma en que está llevando el señor Pedro Castillo su gobierno, con la vergüenza que les está causando a sus votantes, la forma en que está cometiendo actos de corrupción. Yo creo que debemos revisar nuestros conceptos, debemos revisar la interpretación de las normas constitucionales, qué significa ser el pueblo, qué significan los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, los derechos a opinar, a expresarse, a sentirse parte de este pueblo, de esta ciudadanía que está realmente más que preocupada. Se siente ofendida por estos actos de corrupción, respecto de los cuales no solamente no hay explicación, sino todavía no hay una mayoría congresal que exija las sanciones políticas correspondientes para el político que está cometiendo estos actos de indignidad. Y por otra parte, en lo que sí estoy de acuerdo con Rosa, es en el hecho de el peligro que significa la señora Dina Boluarte, ¿no? Y me preocupa mucho que la presidenta del Congreso, la señora Lady Camones, con cierta, digamos, resignación prácticamente, señala que bueno, que si se va acá Pedro Castillo, le corresponderá a Dina Boluarte asumir la presidencia, y si se va Dina Boluarte, lo dijo, ¿no? Le corresponderá a ella como presidenta del Congreso asumir la presidencia. Hoy día, o no sé, disculpen, creo que fue anteayer en realidad, escuché a Ángel Delgado, de Coordinadora Republicana precisamente, que dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo, anecdóticamente, paradójicamente, el tema de la inhabilitación de Dina Boluarte está mucho más cerca que la vacancia de Pedro Castillo, porque hay un informe de Contraloría, en realidad, que ya explica las razones por las cuales se considera que la señora Dina Boluarte ha cometido una infracción y que da lugar a su inhabilitación. Entonces yo creo que aquí lo que debe hacer el Congreso, y para eso existe la ciudadanía, para eso existe el pueblo, para eso existen las redes sociales que nos permiten felizmente opinar, expresarnos, exigir a quienes les pagamos para que cumplan con sus funciones, pues que apresure el proceso de revisión del caso de la señora Dina Boluarte para que, si le corresponde la inhabilitación, de una vez la inhabilite y nos quite una preocupación de encima. Sí, claro que sí. La inhabilitación de Dina Boluarte está fundamentada totalmente, ¿no? Ha habido serios indicios de infracción constitucional debidamente comprobada, ¿no? A través de documentos de la Municipalidad de Lima y otros más que han sido expuestos a la luz pública. Respecto al mensaje presidencial de Pedro Castillo, vimos la soberbia de Pedro Castillo al dar a entender de que estábamos viviendo en el mejor de los países, en el país de las maravillas, dar a entender o una percepción de que estamos viviendo pues, en un país, ¿no? Donde todos los indicadores micro y macroeconómicos pues, son elevados, y no es así. La calle habla de otra manera, el pueblo habla de otra manera, y la inflación, el desempleo, la próxima recesión en la cual estamos viviendo muy próximamente, van a demostrar claramente las barbaridades que ha hablado Pedro Castillo el día de hoy, ¿no? Y por supuesto no convenciendo absolutamente a nadie. Rosa. A ver, creo que he sido malinterpretada. Hay algo que a mí me incomoda, y es especialmente cuando escucho a la gente de izquierda hablar en nombre del pueblo.
como si ellos realmente tuvieran la voz de todo el pueblo. Y es contra eso que yo, o es frente a eso que yo reacciono. No creo que ni de un lado ni del otro lado tengamos derecho a hablar en nombre de todo el pueblo, porque por supuesto que tenemos derecho a expresarnos, a protestar, a levantar nuestra voz frente a los actos que nos indignan. Por supuesto que sí, por algo tenemos este humilde espacio también en el cual libremente nos expresamos, y siempre agradecemos a la Corredora Republicana, a BH Televisión, a el portal La Abeja, que nos permiten expresarnos incluso discrepando entre nosotros mismos. Y sí creo que nadie tiene derecho a apoderarse de la voz de todo el pueblo para hablar en nombre de él. Y el gobierno del pueblo, porque el pueblo quiere nueva constitución, porque el pueblo... O sea, está bien. Todos somos el pueblo. Yo soy el pueblo, Alberto es el pueblo, Mónica es el pueblo. Por eso es que me molesta que haya alguien que... tome mi participación como parte del pueblo y hable en mi nombre, ¿no? Creo, y son precisamente quienes están en el gobierno los que más utilizan, los que más se apropian de la mentalidad de todo el pueblo para hablar en nombre de él. Y reacciono frente a eso. Ahora, el indicador macroeconómico de crecimiento, como muy bien decía Alberto al inicio del programa, tiene que ver con nuestro modelo económico, que lo quieren cambiar, y también tiene que ver con el contexto internacional, que ha hecho que, por ejemplo, el precio de los metales tenga precios históricos, o que la crisis alimentaria en ciertos sectores, especialmente en el agroexportador, haya terminado siendo extraordinario. Los precios de la agroindustria, todo lo que es agroexportación, tienen precios históricos. Y eso ha significado, pues, en metales y en agroexportación, una recaudación histórica también en estos sectores, y es lo que nos ha dado ese crecimiento que le permite al señor Castillo exhibir las cifras que ha presentado hoy. Lamentablemente ni siquiera eso está aprovechando. Ni siquiera esos precios históricos los está aprovechando para que puedan generar crecimiento, impulsar empleo, generar desarrollo, ¿no? No, es una desgracia, porque esto que está mal para casi todo el mundo ha significado, así como para nosotros, incremento en el precio de los combustibles, de los alimentos que importamos. Los que exportamos están con precios increíbles. Entonces, digamos que eso ha permitido que él pueda hablar de cifras, sobre todo las macroeconómicas, como muy favorables. No son cifras engañosas, son reales. El problema es que no ha podido administrar eso que de casualidad a él le ha venido muy bien. Le ha venido del cielo, y ni siquiera ese milagro que le ha venido del cielo puede aprovecharlo para generar un cambio positivo en la vida de los peruanos. ¿Qué me preocupa también del mensaje de hoy? Que el señor Castillo cree que la inseguridad ciudadana se va a combatir sobrepenalizando el delito del hurto del celular. Allá, sobrepenalizamos, duplicamos, le damos pena de cárcel cuando nuestras cárceles están totalmente hacinadas, absolutamente sobrepobladas. Nos habla al mismo tiempo de que va a impulsar una política de resocialización y cárceles productivas. Al mismo tiempo nos está diciendo que va a mandar a todos los ladrones de celulares a la cárcel. Y que además va a bajar al 50% de una UIT el valor, perdón, de una remuneración mínima vital. Al 50% de una remuneración mínima vital el monto para considerar delito, y ya no falta. Entonces, realmente, si se trata de penas, no tendríamos corruptos en el Perú, porque las penas por corrupción en el Perú son altísimas y conllevan a sanciones bastante graves. No es esa la alternativa, creo que no ha entendido sus ministros. ¿Y cómo va a entender si en el Ministerio del Interior vamos en el 7º ministro en 12 meses? Entonces,
En el tema de salud, más allá del COVID, no ha dicho nada con respecto a el incremento exponencial que tenemos de pacientes que están muriendo de cáncer, de tuberculosis. Todas las enfermedades no COVID degenerativas están en cifras históricas. El pueblo peruano está sufriendo en este momento terriblemente por todo aquello que no se atendió durante la época de la pandemia, y no hemos escuchado una sola palabra sobre eso. La ley del cáncer no se puede cumplir porque no se implementan acciones desde el Poder Ejecutivo, y así podríamos seguir con una larga lista de temas que debieron abordarse y que no se han abordado, o que se han abordado desde una óptica que no resuelve los problemas del país. Entonces, si tenemos a un Congreso que no tiene voluntad para tomar una decisión firme, política y constitucionalmente hablando, para librarnos de este gobierno incapaz. Y tenemos a un ejecutivo ciego que no se da cuenta de cuál es su rol y que además es cortoplacista, es populista y tiene serias acusaciones de corrupción. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Insisto, ¿nosotros qué hacemos? A mí creo que me parece que debemos señalar aquello que es urgente, debemos proponer aquello que no están viendo y subrayar e insistir y pedir, porque si el Congreso no va a vacar y el gobierno no se va a mover, entonces, si nosotros seguimos solamente en la crítica y en la crítica y en la crítica, no vamos a salir nunca, al contrario. ¿Qué podemos esperar de un pésimo lector que lo único que hace es leer, ¿no?, promesas insubstanciales, infundadas, lee su discurso retaseado, pegado con babas, collage, como tú lo dijiste, Rosa, y después se olvida porque no sabe gobernar? Mónica. Sí, efectivamente. Yo quería agregar algo respecto de las cifras económicas que ha dado Pedro Castillo. Creo que es importante que comuniquemos a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que, por ejemplo, él ha hablado de crecimiento económico este año, en el 2022, o por lo menos en el año de su gobierno, y ha hablado también de una supuesta reducción del número de pobres en el Perú, ¿no? Bueno, ese número de pobres respecto o mejor dicho, al que él se refirió, esa supuesta reducción en el número de pobres no es tan real, porque él se está refiriendo al número menor de pobres respecto al año 2021, ¿no? Que fue muy malo porque estábamos saliendo de una cuarentena prolongada y lógicamente el desarrollo económico no solamente se paralizó, sino que retrocedió. De tal manera que los economistas, al efectuar sus análisis y sus cálculos, no calculan, o mejor dicho, no miden índices como la reducción del número de pobres en función del 2021 y en función del 2020, que eran prácticamente el hoyo. La reducción del número de pobres se mide respecto del último año normal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que fue el año 2019. Y respecto de ese año, pues el número de pobres se ha elevado considerablemente. La canasta básica tiene un precio además que está por las nubes. Las ollas comunes, ya lo peor, están sin agua y sin luz. Algunas están cocinando ya hace mucho tiempo con leña, ¿no? Entonces, es importante mencionar estas situaciones que son los problemas del día a día de los peruanos, de las peruanas que llevan adelante estos esfuerzos, y yo creo que la solución, la gran revolución debería estar en deshacernos realmente de estos políticos que se burlan de todos nosotros a nuestra vista y paciencia a veces. Yo creo que tenemos que ser también un poco más activos en las protestas,
las luchas, en las reuniones ciudadanas, ¿no? Y lo que me temo, y que no quisiera en realidad, porque eso no sería necesario si es que el Congreso hiciera su trabajo, lo que me temo es que en algún momento pueda suceder alguna situación de violencia. Muchos hablan, los escucho, los leo, cuando dicen vamos a Palacio, vamos a tomar Palacio, y eso me apena mucho porque estamos hablando de la integridad de peruanos, estamos hablando de poner en riesgo la vida de peruanos, pero escucho mucho hablar de esa manera, y no solamente lo escucho en las marchas, en la gente que habla en la vida cotidiana, en las calles, lo escucho a los políticos, ¿no? Decirlo en los medios de comunicación. Y eso me da mucha pena, y también me da cierta, digamos, cierto fastidio, porque pienso que si nuestro Congreso cumpliera con su labor, los peruanos no estarían viendo esos actos como la alternativa para librarse de este gobernante corrupto y de sus posibles sucesores. Gracias. Sí, claro. En el discurso presidencial del día de hoy, Castillo habló sobre la reestructuración del programa Pensión 65, en el cual va a tener más alcance y va a aumentar la pensión, la subvención, ¿no?, bimestral de 250 soles a 400. Habló también de bonos alimentarios. Con esto se convierte, pues, en uno de los presidentes más asistencialistas que hay. Rosa, último comentario de la noche. No, terrible, terrible, porque no... el problema, Alberto, es que yo veo que hay una competencia populista entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fatal. Lo peor que se puede hacer es ser populista y pensar en el rédito inmediato. Por eso insisto en que la serenidad tiene que recuperarse. Tenemos que recuperar la visión de país, porque en esta competencia que hay por quién da más, vamos a terminar arruinando todo lo que se ha crecido con mucho sacrificio. Y tenemos que ser súper conscientes también de que si no apostamos por salidas constitucionales, realmente no sé si es posible pensar en otra salida. Estaba pensando en Venezuela. En Venezuela se hicieron marchas multitudinarias, miles y miles y miles, cientos de miles de personas en las calles, pero su parlamento atomizado hizo imposible que Hugo Chávez dejara el poder. Hizo imposible que Nicolás Maduro dejara el poder, y siguen en lo mismo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes también de hacia dónde debemos dirigir la presión ciudadana, quiénes realmente están llamados a sacarnos de esta crisis en la que nos encontramos, pero en lo que ese camino se da, debe haber una inmediata corrección tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y por supuesto, el Poder Judicial, que no se queda atrás. Dijo Pedro Castillo que en su discurso que el pueblo peruano tiene sed ancestral de justicia. Yo creo que es cierto. Tenemos sed ancestral de justicia, pero de justicia no solamente del sistema de justicia, del Poder Judicial, sed de justicia también del Poder Ejecutivo y sed de justicia del Legislativo, que nos vean al Perú como ese país resiliente, que es más grande que sus problemas, que soporte estoicamente, pero que también tiene límites. Y no podemos todo el tiempo estar pensando en que vamos a salir de esto, pero hay otros quienes están llamados a defendernos que en lugar de hacerlo populistamente dilapidan los recursos, bailan literalmente sobre nosotros mientras las oportunidades se van perdiendo. Tengo esperanza en mi país, pero también sé que como ciudadana tengo una responsabilidad sobre mis hombros que gracias a ustedes, al equipo que conformamos y a los espacios que nos permiten participación, vamos a honrar. Gracias. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, último comentario. Yo creo que por hoy hemos comentado los temas
más importantes. Yo quisiera desear a los peruanos, a veces me da un poco de pena decir felices fiestas patrias, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene cómo pasar unas felices fiestas patrias, ¿no? No solamente por la situación de pobreza en los hogares, sino porque el Estado no logra mejorar la atención, por ejemplo, en el sistema de salud. Hay muchas personas que están enfermas, esperando en los hospitales, esperando por lo menos una mirada de humanidad, ¿no? De quien atiende en los hospitales. Yo quisiera enviarles un abrazo grande, fraterno, un abrazo de peruana, preocupada por todos nosotros. Y además, darles algunas palabras de optimismo y de compromiso, de quienes todos los días tratamos de saber un poco más para contribuir en el desarrollo de nuestro país. Un abrazo. Gracias, Mónica. Muchas gracias, amigos. Un abrazo afectuoso, solidario por Fiestas Patrias. Sabemos que no estamos pasando la mejor de las coyunturas ni de las épocas, pero creemos que somos optimistas y tenemos un compromiso con ustedes, con la ciudadanía, un compromiso con todos los peruanos de buena voluntad que creen definitivamente en el cambio de este sistema que nos está trayendo atraso, empobrecimiento y populismo puro y duro. Les agradecemos muchísimo. Mi nombre es Alberto Vaya, por intermedio de Rosa Bartra y Mónica Yaya, este programa Pico a Pico siempre está a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Abrazo fuerte para todos. Gracias.